Muy bien, jóvenes, pues vamos a resolver los siguientes ejercicios. Entonces, el promedio de 5 números es 40. Al eliminar dos de ellos, el nuevo promedio es 36. ¿Cuál es el promedio de los dos números eliminados? Entonces, fíjense bien, nos vamos a la pizarra y eso lo vamos a representar usando una ecuación. Entonces, el promedio de 5 números, recuerden cómo se representaría eso. Sería de esta manera, ¿no? Entonces, el promedio de 5 números igual a 40. Ahora, si continuamos con la lectura del problema, dice, al eliminar dos de ellos, el nuevo promedio es 36. Vamos a imaginar que los números que eliminamos son D y E. Entonces, lo que nos quedaría sería esta expresión. A más B más C. Ahora dividimos entre 3 y esto va a ser igual a 36, ¿no? Ahora nos pregunta cuál es el promedio de los dos números eliminados. En este caso, tendríamos que encontrar cuál es el valor del promedio de D y E. Eso lo escribimos con la expresión D más E sobre 2. Entonces, si ustedes observan, este 3 lo vamos a pasar acá multiplicando. Entonces, nos va a quedar A más B más C. Si nosotros multiplicamos 3 por 36, eso nos va a dar 108. Entonces, en esta ecuación de aquí, A más B más C, lo vamos a reemplazar precisamente por 108. Es decir, nos va a quedar 108 más D más E, y esto dividido entre 5, igual a 40. Ahora, este 5 lo vamos a pasar acá multiplicando, y eso nos va a dar 200. Entonces, 108 más D más E igual a 200. Despejamos a D más E, 200 menos 108, eso es 92. Ahora, si dividimos entre 2 ambos lados, 92 entre 2 es 46. Y esa es precisamente la respuesta. El promedio de los dos números eliminados va a ser 46. ¿Ok? Ese sería el inciso D. Vámonos con el siguiente problema. Entonces dice, en la siguiente figura, vamos a hacer un poquito más grande. Entonces nos dice, en la siguiente figura, ABC es un triángulo donde AB es igual a AC y D es un punto sobre CA tal que BC es igual a BD y eso es igual a DA. Hallar el valor del ángulo ABD. Entonces, si checamos bien, lo que nos está pidiendo aquí el ejercicio es encontrar el valor de este ángulo ABD. O sea, nos está pidiendo encontrar el valor de ese ángulo. Fíjense muy bien aquí en este problema. Si ustedes leen bien, nos está diciendo que BD es lo mismo que DA. Entonces, si BD es lo mismo que DA, este ángulo que tenemos aquí es también alfa. Si ustedes recuerdan en sus cursos de geometría, si nosotros pensemos en un triángulo isósceles. Si este lado mide lo mismo que este lado, podemos afirmar que este ángulo mide lo mismo que este ángulo. Por lo tanto, si este le estamos llamando alfa, pues este ángulo también va a ser alfa. Ahora, este ángulo de aquí va a ser 2 alfa. ¿Por qué? Bueno, no sé si recuerden también este resultado. Si nosotros tenemos aquí un triángulo, vamos a extender este lado. A este ángulo se le llama ángulo exterior. Vamos a llamar teta. Vamos a llamarle a este ángulo alfa y a este ángulo beta. Entonces, si ustedes recuerdan en sus cursos de geometría,
Hay un teorema que nos dice que el ángulo exterior siempre va a ser igual a la suma de los ángulos interiores opuestos. Por lo tanto, este ángulo que tenemos aquí es 2 alfa. Pero ahora, si ustedes vuelven a leer aquí el enunciado, nos dice el ejercicio, vamos a mover aquí tantito, si movemos aquí nos dice que BC es lo mismo que BD. A ver, BC, este segmento, mide lo mismo que BD. Es decir, que ese triángulo también es isósceles. Entonces, como este ángulo mide 2 alfa, eso implica que este ángulo también es 2 alfa. Y por último, si ustedes checan esta condición de aquí, nos dice que AB mide lo mismo que AC. Entonces, si este lado mide lo mismo que este lado, significa que este ángulo y este ángulo también son iguales. Es decir, si este mide 2 alfa, entonces este ángulo también mide 2 alfa. Entonces, pero como este ya mide alfa, significa que esto pues es alfa. Bueno, entonces, en conclusión, si nosotros hacemos la suma de estos ángulos de aquí, es decir, alfa más 2 alfa más 2 alfa, estamos sumando estos ángulos, repito, alfa más 2 alfa más 2 alfa. Recuerden que eso siempre es igual a 180 grados. Esto de aquí es 5 veces alfa igual a 180. Pasamos el 5 dividiendo, y si ustedes dividen 180 entre 5, eso es 36 grados. Y esa sería entonces ya la respuesta del problema. 36. Bueno, voy a borrar y nos vamos a pasar al siguiente problema. ¿Ok? Nos vamos al siguiente problema. ¿Cuántas formas hay de llegar de A a B si no se puede pasar 2 veces por el mismo punto? Fíjense muy bien aquí. Nos están dando esta figura. Entonces, queremos saber cuántos caminos hay del punto A al punto B. ¿Cuántos caminos hay? Fíjense muy bien. Me voy a ir a la siguiente, voy a compartir la siguiente hoja. Entonces, vámonos aquí. Vamos a pensar que tenemos, que este es el punto A. Vamos a imaginar que esto es A y vamos a imaginar que esto es B, ¿no? Entonces, los caminos nosotros los podemos imaginar, por ejemplo, caminos de A a B directos, es decir, que vayamos sobre una sola arista, digamos. En este caso solamente habría un camino, ¿no? O sea, solamente iríamos así de A a B. Pero vamos a imaginar que vamos a tomar una arista en medio, es decir, yo voy a ir de A a B, pero vamos a imaginar que pasamos por una, bueno, vamos a pensarlo así, miren, vamos a ponerle aquí otras letras, digamos C, D, y vamos a pensar que esto es E. Entonces pensemos en este camino, digamos, para que más o menos me entiendan. Imaginemos en este camino, digamos, de A a C y luego a B. Entonces, si pensamos en este camino, primero de A pasamos a C y luego vamos a B, ¿cuántos caminos hay así? Si ustedes lo piensan bien, aquí en medio nosotros tenemos 3 opciones. Podemos poner la C, podemos poner la D o podemos poner la E. Es decir, si yo pongo aquí la C, pues esto va a ser un camino, que es el que tenemos aquí dibujado. Pero imaginemos que en vez de la C cambiamos y ponemos, digamos, vamos a poner, digamos, la D, ¿no? Pensemos en la D. Eso significaría este camino, ¿no? Entonces, si borro aquí tantito, A de B lo podemos imaginar como este camino A de B. Entonces, aquí no debe ser difícil que son 3 caminos.
Ahora imaginen ustedes que de A a B pasamos por dos letras o dos vértices. Vamos a pensar que aquí tenemos dos espacios. Entonces, vamos a mostrar un camino de ese estilo. De acuerdo, acuérdense, estamos buscando todos los caminos que van de A a B, sin pasar dos veces por el mismo lugar. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos pasar, digamos, primero por D, luego por D, este por C, y luego ya nos vamos a B. Es decir, que A, D, C, y luego B, este sería un camino. Bueno, pero ¿cuántos caminos hay de esta forma? Con dos vértices antes de llegar a B. Si ustedes lo piensan un poquito, fíjense muy bien. Para la primera opción, para esta primera opción hay tres formas. Puede ser la D, la C o la E. Y para la segunda, ya solamente quedarían dos opciones. Aquí estos se van a multiplicar. Y entonces aquí vamos a tener en realidad seis opciones diferentes. Entonces, por ejemplo, esta sería una A, D, C. Pero vamos a pensar, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Entonces, digamos, pongamos, por ejemplo, la C, y pongamos, digamos, aquí la E, ¿no? Digamos. Entonces, aquí, vamos a mostrar el camino. Entonces sería AC y luego E y luego B. Ese sería el camino. Entonces, repito, hay tres opciones para la primera letra y una vez escogida esta letra, ya solamente quedarían dos opciones para este espacio. Para encontrar todas las posibilidades, se hace una multiplicación, 3 por 2, 6. Y ya estamos terminando el problema. Ahora, la última opción es, digamos, que pasemos por tres letras o tres vértices antes de llegar a B. Para esta primera posición tenemos tres opciones. Puede ser D, puede ser C o puede ser E. Una vez escogida esta letra, para la segunda posición ya solamente quedarían dos opciones. Y para la última letra, pues ya solamente quedaría una opción. ¿Cuántos caminos va a haber de esta forma? Aquí multiplicamos 3 por 2 por 1, 6. Vamos a mostrar un camino, mire. Vamos a borrar esto. Entonces pensemos aquí en la D, digamos después la E y pensemos después en la C. Entonces aquí, ¿cuál sería ese camino? De A nos vamos a D, después nos vamos a E, después nos vamos a C y después nos vamos a B. Ok, entonces este arreglo de letras representarían este camino. Entonces, y ya sería todo. Entonces, el total de caminos sería solamente sumar estos números. 1 más 3 más 6 más 6. Entonces, 6 más 6, 12. 15 más 1, 16. Ok, entonces esa sería la respuesta para este problema de los caminos. Vamos a borrar aquí. Entonces, la respuesta sería 16 caminos. Vámonos con el siguiente problema. El triángulo ABC es equilátero y sus lados AC y BC son tangentes al círculo, cuyo centro es O y cuyo radio es raíz de 3. El área del cuadrilátero AOBC es. Bueno, entonces nos está pidiendo calcular el área de esta figura o de este cuadrilátero. Vamos a resolverlo aquí mismo. Fíjense, aquí nos está diciendo que esto es raíz de 3. Vamos a trazar esta línea. Y aquí es importante que ustedes observen que este triángulo es un triángulo rectángulo. Vamos a llamarle a este segmento X, de A a C le vamos a llamar X. Entonces no debe de ser difícil ver que para calcular, digamos, el área de este triángulo, vamos a ponerlo aquí de verde. Pensemos aquí. Esto, para calcular el área de este triángulo,
Basta entonces nada más con calcular el valor de X, ¿no? Entonces, el área de este triangulito que está en verde sería X por la raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ese sería el área del triángulo que coloreé en verde. Pero si ustedes observan por la simetría de la figura, estos dos triángulos pues tienen la misma área. Por lo tanto, el área de todo este cuadrilátero pues es el doble del área del triángulo. Así que si esto tú lo multiplicas por 2, pues claramente estos dos se van a cancelar, ¿no? Por lo tanto, para encontrar el área del cuadrilátero solamente necesitamos encontrar el valor de X. Ahora, fíjense muy bien. Aquí es importante que ocupemos esta hipótesis. El triángulo ABC es equilátero. Si nosotros trazamos esta línea, nos está diciendo que este triángulo es equilátero. Eso significa que cada uno de estos ángulos mide 60, ¿ok? 60 grados. ¿Sí lo ven? Entonces, esto mide 60 y esto mide 60. O también podemos decir que este ángulo pues mide 30. Vamos a sacar este triángulo, este de aquí. Este triángulo lo vamos a sacar de la figura para visualizarlo mejor. Entonces, ustedes lo observan, esto vendría así. Aquí tenemos 30, esto es raíz de 3 y esto es X. Ahora, si ustedes recuerdan, esto lo vieron en sus cursos de trigonometría. Tangente de 30, ¿a qué es igual? Tangente de 30 grados. Bueno, es 1 entre la raíz de 3. Ahora, si utilizamos aquí este triángulo, vamos a utilizar la tangente. Entonces, la tangente de 30, acuérdate, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, ya para concluir este ejercicio, fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Entonces, esta tangente de 30 la vamos a reemplazar precisamente por esta expresión. 1 entre raíz de 3 igual a raíz de 3 entre X. Por lo tanto, ya con esto terminamos. Esta X la pasamos acá multiplicando. Este raíz de 3 va a pasar multiplicando acá. Y raíz de 3 por raíz de 3, pues eso es 3. Por lo tanto, ya terminamos. X la reemplazo por 3 y nos queda 3 raíz de 3. Este es el área del cuadrilátero. Ahorita vamos a ver que esa es una de las opciones que aquí aparece. Muy bien, entonces vamos a borrar ya. Entonces, vamos a borrar ya todo esto. Ok, entonces, aquí regresamos. Y entonces podemos observar que 3 raíz de 3 es la respuesta D. Bien, vamos a resolver el siguiente problema. Isabel tiene actualmente la mitad de la edad de Olivia. Y dentro de 12 años tendrá 5/6 de la que Olivia tenga entonces. ¿Cuáles son las edades actuales de Isabel y de Olivia? ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Vamos a pensar que Isabel, lo vamos a hacer aquí rápidamente con una ecuación. Vamos a pensar que la edad de Isabel la vamos a representar, digamos, con X. Entonces, pensemos que Isabel tiene X años. ¿Ok? Si checan aquí el enunciado, nos dice que Isabel tiene la mitad de la edad de Olivia. Eso significa que Olivia, vamos a ponerlo por acá, eso significa que Olivia, ¿qué edad tiene? Edad de Olivia. Eso significa que Olivia va a tener 2X, ¿no? Porque Isabel tiene la mitad de Olivia. Entonces así quedaría en forma de ecuación. Ahora, dentro de 12 años, ¿cómo representamos la edad de Isabel dentro de 12 años?
Pues claramente así, X más 12. ¿Cuál es la edad de Olivia dentro de 12 años? 2X más 12. Solamente sumamos 12. Y entonces nos está diciendo que dentro de 12 años, la edad de Isabel va a ser 5/6 de la edad de Olivia. Entonces, la edad de Isabel va a ser 5/6 de la edad de Olivia. Entonces nos quedaría esa ecuación. Pasamos el 6 multiplicando. ¿Sí lo ven? Este 6 va a multiplicar a estos dos y este 5 va a ser lo mismo. 10X más 60. Entonces pasamos el 60 para acá. 72 menos 60 pues va a ser 12. Este 6X lo pasamos restando. 10X menos 6X, 4X. Despejando la X, 12 entre 4 es 3. Por lo tanto, la edad de Isabel es 3 y la edad de Olivia pues va a ser 6. Entonces, si nos vamos acá, dijimos que Isabel tiene 3, entonces sería así, ¿no? 3 y 6 sería el inciso A, la respuesta. Bien, vámonos con el siguiente ejercicio. Vamos a reducir aquí un poquito para que se vea todo el enunciado completo. Dice, la suma de la base y la altura de un triángulo es 28 pulgadas. Determinar el área del triángulo si su base es 8 pulgadas menos que el doble de su altura. Bien, vámonos a la pizarra. Entonces vamos a hacer aquí un dibujito para que esto se entienda. Vamos a hacer aquí rápidamente el dibujo de un triángulo. ¿Ok? Entonces, y vamos a representar con B la base y vamos a representar con H la altura. ¿Sí lo ven? Entonces, vamos a pensar que esto es H. Entonces, de acuerdo al enunciado, la suma de la base y la altura es 28. Entonces aquí nos va a quedar B más H igual a 28. Después, aquí la parte más difícil es esta. La base es 8 pulgadas menos que el doble de la altura. La base es 8 pulgadas menos que el doble de la altura. Eso nosotros lo podemos representar de la siguiente manera. B más 8 igual a 2 veces H, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no lo dice. La base es 8 pulgadas menos que el doble de la altura. Es decir, que si a la base le sumas 8, eso va a ser igual al doble de la altura. Entonces quedaría así. Si ustedes observan esto en realidad es un sistema de ecuaciones. Así que lo vamos a reescribir aquí rápidamente. B más H igual a 28. Y aquí voy a poner, digamos, B menos 2H igual a, digamos, a menos 8. Ahora, ¿qué te parece si restamos las ecuaciones? Vamos a restarlas. Al restarlas, B menos B se cancela. Aquí H y menos 2H, pues eso es 3H. Aquí nos va a quedar 28 menos 8, nos va a quedar 36. Por lo tanto, al despejar H, eso nos va a quedar un 12, ¿no? Y si la H vale 12, ¿cuánto vale entonces la B? ¿No? Sería 28 menos H. Estamos despejando de esta primera ecuación. Por lo tanto, aquí la base, ¿cuánto nos quedaría? 28 menos 12. Entonces nos quedaría 16. Ahora, aquí una forma rápida de ver que estamos bien sería checando esta segunda ecuación, ¿no? La base es 8 unidades menos que el doble de la altura. Mira, la altura, ¿quién sería el doble de la altura? Claramente 24. Entonces la base que mide 16, claramente es 8 unidades menos que el doble de la altura. Si a 16 le sumo 8, pues eso va a ser 24. Entonces efectivamente 16 es 8 unidades menos
que el doble de la altura. Muy bien, nos vamos con la siguiente. Dice, la suma de las edades de tres personas es 88. La mayor tiene 20 años más que la menor y la de el medio 18 años menos que la mayor. Hallar las respectivas edades. Bueno, aquí nuevamente nos conviene pensar en una ecuación. Vamos a borrar ya esta parte. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Aquí vamos a pensar que la menor, bueno, la edad de la menor la vamos a representar, digamos, con X. Ujú. La mayor, bueno, la edad de la mayor, si regresamos acá, aquí nos dice la mayor tiene 20 años más que la menor. Entonces, eso quedaría como 20 más X, ¿no? Sí, entonces, X es la edad de la menor. Como la mayor es 20 años mayor, entonces a X hay que sumarle 20. Y aquí la del medio, ¿cómo quedaría? La del medio. Bueno, pues aquí no lo dice, ¿no? La del medio tiene 18 años menos que la mayor. Es decir, que a la edad de la mayor, que es 20 más X, le tendríamos que restar 18. Así quedaría representado, o sea, X más 2. ¿Les queda claro entonces que esta expresión, bueno, que la edad de la de en medio es 18 años menor, ¿no?, que esta? Y por último nos está diciendo que la suma de las tres es 88. Entonces al sumar estas tres expresiones, 20 más X más 2 más X, ¿eso a qué es igual? Pues claramente a 88. Entonces simplificamos los términos semejantes, X más X más X, eso es 3X, más 20 más 2, 22, igual a 88. Entonces despejamos aquí rápidamente, nos quedaría que 3X será igual a 66, pasamos el 3 dividiendo y nos quedaría 22. Por lo tanto, la menor tiene 22 años, la del medio tendría 24 y claramente la mayor sería 42 años. Entonces, allá las... Entonces, aquí tendríamos 42, 24 y 22, ¿no? Sería el inciso C. Bueno, ya casi concluimos. Dice en la siguiente figura, esas dos rectas son, bueno, AY y BX son perpendiculares a los segmentos BC y AC, pues es equivalente a decir que son alturas. El ángulo ABC mide 50 y el ángulo BAC mide 60. ¿Cuánto vale el ángulo BTY? Vamos a hacerlo aquí mismo. Entonces, ángulo BTY. Entonces se refiere a este ángulo de aquí. Vamos a hacerlo un poquito más chico aquí. Entonces se refiere a este ángulo. ¿Cuánto mide este angulito? Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? Si ustedes checan, aquí nos está diciendo ABC, se refiere a este ángulo. Este ángulo mide 50. BAC se refiere a este ángulo y este mide precisamente 60. Entonces, ustedes checan cuál sería el valor, digamos, de este ángulo. Bueno, debe ser claro que es 110, ¿no? Porque 50, perdón, no es 110. 50 más 60 es 110. Para 180 sería 70 grados. Este ángulo mide 70. Ahora, si ustedes se fijan en este cuadrilátero, la suma de los ángulos interiores en cualquier cuadrilátero es 360. Pero si ustedes checan, este mide 90 y 90, esto es 180. Debe ser claro entonces que este ángulo de aquí mide 110, este ángulo. Este mide 110. ¿Sí lo ven? Entonces, 110 más 70 nos daría 180. Ahora, si ustedes observan, este ángulo es precisamente el suplemento de este ángulo. Por lo tanto, este ángulo pues mide 70. Entonces la respuesta sería el inciso B. ¿Ok?
Muy bien, ya estamos concluyendo la serie. Vamos a borrar aquí también. Dice, un triángulo rectángulo tiene hipotenusa 6 y perímetro 14. ¿Cuál es su área? Bueno, fíjense bien, nos vamos aquí a la pizarra y vamos a hacer aquí un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el problema? El- la hipotenusa mide 6, vamos a poner aquí 6, y el perímetro mide 14. Vamos a pensar que esto es A y esto es B. Entonces, A más B más C, bueno, en este caso 6, eso es igual a 14. Es decir, si despejamos a A más B, pues eso sería 8, ¿no? Pasamos el 6 restando. Ahora, aquí lo que nos está preguntando el problema, ¿cuál es el área del triángulo? En otras palabras, lo que nos pide el problema es el valor de la expresión A por B sobre 2. Fíjense bien lo que nos conviene hacer en este problema. En este problema lo que nos conviene es elevar al cuadrado, fíjense, A más B al cuadrado igual a 8 al cuadrado. Ahora, si ustedes recuerdan por productos notables, A más B al cuadrado es A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Esto es igual a 64. Ahora, si pensamos un poquito, A cuadrado y B cuadrado, bueno, esta parte de aquí, si ustedes la observan, aquí nosotros podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Fíjate, si nos fijamos en este triángulo, este es un triángulo rectángulo. ¿Qué te dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de los catetos, eso es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, A cuadrado más B cuadrado es 36. ¿Ok? Entonces, este A cuadrado y este B cuadrado se reemplazan por 36. Igual a 64. ¿Qué hacemos con ese 36? Pues lo vamos a pasar restando. 2AB, 64 menos 36. Eso nos va a dar 28. Despejamos AB, eso nos da 14. Dividiendo entre 2 ambos lados, nos va a quedar 7. Y eso es precisamente el área del triángulo. Entonces, 7. Y ya por último, un poliedro en forma de balón tiene 32 caras. 20 son hexágonos regulares y 12 son pentágonos regulares. ¿Cuántos vértices tiene el poliedro? Bueno, este ejercicio, si ustedes lo piensan, es bastante sencillo. Por lo siguiente, miren, vamos a pensar en un vértice en particular. Pensemos en ese vértice. Si ustedes lo observan bien, ese vértice es común a 3 caras. Vamos a pasar acá tantito. Entonces, este vértice, cada vértice, digamos, este vértice lo comparte en 3 caras. Entonces, fíjate bien. Vamos a pensar por un momento. Miren, si ustedes observan aquí, nos dice, tenemos 20 hexágonos regulares y 12 pentágonos. Bueno, si este 20 lo multiplico por 6, esto nos daría 120. Es decir, el número de vértices de los hexágonos serían 120. ¿Cuántos vértices hay en todos en los 12 pentágonos? Bueno, como son 12 y cada pentágono tiene 5, esto sería 60. En total, 180 vértices. Pero ojo, aquí nosotros lo estamos imaginando de forma aislada, ¿no? Entonces, cada hexágono va a tener 6 vértices. Cada pentágono va a tener 5 vértices. Pero si los imaginamos como figuras aisladas, tendríamos un total de 180 vértices. Pero a la hora de juntarlos, observamos que, repito, cada vértice va a ser común a 3 caras. O dicho de otra manera, estos 180
los tendríamos que dividir entre 3 y eso nos va a dar precisamente 60. Bueno, eso sería todo.